Este es un horno convectivo usado en las pizzerías actualmente y va a ser el objeto de estudio durante el transcurso del video. Su horno, por favor. Mi horno, la pizza quema encima de una plancha. Tiene ventilación al fondo para que salga el vapor fuera, por del lado de atrás y el lado delantero. Listo, ¿y su horno tiene ventilador adentro? No tiene ventilador. No tiene ventilador adentro. ¿Su horno tiene rejillas o está sobre una plancha? Sobre una plancha. Sobre una plancha, dale. ¿Y tiene algún tipo de aislante, pared en el interior, como aislante en las paredes? No tiene aislante. Según las características del horno convencional utilizado, se proponen las siguientes modificaciones para obtener una pizza con características mejoradas. Un sistema de convección forzada, el cual permita aumentar la tasa de calor transmitida a la pizza por transporte convectivo. Un sistema de aislamiento térmico en las paredes que permita una disminución en la pérdida de calor por conducción. Un juego de bandejas de aluminio para suspender la pizza que garantice la homogeneidad de la transferencia de calor por convección. Papel aluminio para cubrir la pizza que garantice la homogeneidad de la transferencia de calor por conducción. Para poder analizar analíticamente la variación de la temperatura en la pizza, se parte de la ecuación general de energía. Para poder resolver esta ecuación general, se hacen varias suposiciones para poder simplificarla. En esas suposiciones tenemos que la dispersión de la energía es despreciable. Además, se tiene que la variación de la temperatura solo está en dirección radial. Por lo tanto, la ecuación general queda en la siguiente ecuación diferencial, donde tenemos que el orden de la variación espacial está a la 2 y el orden de la variación temporal es de 1. Para poder resolver esta ecuación se tienen dos condiciones de frontera para la variación espacial y una condición temporal para la variación del tiempo. La condición del tiempo se conoce como condición inicial, la cual es para todo R, en el tiempo 0, la temperatura de la pizza va a ser igual a la temperatura inicial. Por otro lado, la condición de frontera nos dice que el gradiente de temperatura en la frontera, es decir, R igual a R de la pizza, es igual a un coeficiente de transferencia convectiva por la diferencia de temperaturas de la pizza y el horno. Además, se tiene la condición de simetría, en la cual tenemos que para un R igual a 0 de la pizza, el delta de temperatura en el centro tiene que ser finito. Para poder resolver esta ecuación diferencial, se requiere hacer una adimensionalización de la variable y ver por qué esta ecuación es demasiado difícil de resolverla sin hacer una adimensionalización. Para la adimensionalización se tienen las siguientes variables, en la cual se tiene una adimensionalización de la temperatura, del radio, del tiempo, y se tiene para poder analizar para poder interpretar que se requiere una variación, que se tiene que tener en cuenta la variación espacial, se mira el número de Biot. Con la dimensionalización de la ecuación diferencial, se tiene que la solución es la multiplicación de una función que depende de la variable dimensional R y una variable dimensional de Fourier. Por lo tanto, teniendo en cuenta que este término es la solución, se resuelve la ecuación diferencial y se llega a esta solución. Para esta solución, tanto la ecuación de G como la de F, que dependen de R de F sub 0, se igualan a una constante que es igual a menos lambda al cuadrado. Para poder resolver cada una por separado, se llegan a las siguientes ecuaciones. En el caso de F, que depende de R, se llega a que la solución es la ecuación de Bessel, la cual tenemos que f de r es igual a una constante por j sub 0 de lambda por r más una constante 2 por y sub 0 por lambda por r. Para la solución de la temporal se tiene que una constante 3
se multiplica por una exponencial de la constante lambda al cuadrado por la variable dimensional de Fourier. Teniendo estas dos ecuaciones solucionadas, se llega a la solución general de la ecuación diferencial. Con esta ecuación podemos encontrar y analizar el perfil de temperatura de la pizza a través del tiempo y a través del radio de la pizza. Teniendo en cuenta la solución encontrada para el perfil de temperatura, también es posible analizar la condición de frontera que se usó en el procedimiento, en el cual podemos darnos cuenta que el transporte convectivo juega un rol muy importante, al igual que el delta de temperaturas. Además, podemos encontrar que en la solución de la ecuación general, esta depende del radio, por lo tanto, estas serían las tres variables modificables que encontramos para mejorar el funcionamiento de la pizza. ¿Cuánto tiempo se demora aproximadamente en cocinar una pizza? Pizza completa se demora alrededor de 10 a 8 a 10 minutos alrededor. Okay. ¿Y aproximadamente qué temperatura maneja este horno? Un promedio de 300 grados, 300 algo más o menos. Ok, ¿y usted qué especificaciones le gusta la temperatura? ¿Que sea alta, baja? El aconsejable es que la temperatura se mantenga no tan caliente el horno, porque al meter la masa se quema y queda cruda. Y lo aconsejable es meter la masa cuando esté el horno más o menos entre un poco caliente, no tan caliente. Es mejor, es preferible meter un poco fría y alzarle al horno para que termine de cocinar mejor. Listo. ¿Y en cuanto a sus clientes, le beneficia que se le reduzcan al menos 2 minutos de cocción? Pues aproximadamente sí, entre más rápido salga para uno es mejor, pero aproximadamente 3 minutos a salir la pizza es mucho mejor, porque funde el queso, queda mucho mejor la masa, porque si uno la pone a toda se quema la masa y queda el queso sin fundir. Ok. ¿Y este horno le causa problemas en cuanto al manejo, dificultad? Pues un poquito, porque se quema uno siempre un poco. Sí, se quema. Entonces, ¿le gustaría que el horno pudiera estar aislado y que no le queme? El problema no es el aislamiento, sino al meter el producto, que a veces uno al meterlo, porque le toca a veces abrir y meter al fondo y siempre, pero ya eso ya va como que Listo. en la forma del manejo. Listo. En resumidas cuentas, los factores más importantes fueron lograr un menor tiempo, unas temperaturas menores, una crocancia adecuada para no arrebatar la masa y la pizza y un aislamiento térmico. ¿Qué propiedades se obtuvieron en la pizza preparada? En cuanto a las propiedades más adecuadas para optimizar tanto el proceso de cocción de la pizza como el resultado como tal de ella, se obtuvo que la temperatura óptima era de 280 grados centígrados, con una convección alta y con una duración de 8 minutos. Con base a dichas condiciones, la pizza tuvo una crocancia significativa y precisa en un rango adecuado para el gusto del consumidor. Cabe resaltar que dicha propiedad se determinó mediante el sonido de esta cuando se comprimiera, y esto fue medido por medio de los posibles decibeles de sonido que la compresión de la masa causara. Además, su aspecto visual se encontró llamativo, ya que se obtuvo un color tostado, dorado y jugoso, no como en los otros ensayos, ya que estos resultaron estar o muy quemados o muy crudos. Esto se puede explicar gracias al montaje empleado, ya que hubo una transferencia de calor en su mayoría de forma uniforme en toda la superficie de la pizza, y además el factor convectivo tuvo un resultado significativo y positivo en cuanto a su tiempo y temperatura de cocción. Finalmente, se pudo determinar un tiempo menor al que el pizzero trabaja, por lo que se pudo comprobar que sí se puede optimizar la elaboración de una pizza en cuanto a su tiempo de residencia en el horno. Asimismo, su uniformidad de cocción gracias al aluminio y la forma en que este cubrió la pizza. Y además, la ayuda de las paredes del horno se encuentra, ya que estas se encuentran aisladas, lo que garantiza que los bordes de la pizza no resultaran quemándose. Porque el prototipo diseñado logra satisfacer las necesidades del consumidor. No. El prototipo diseñado consiste en Dame una la 15. total Y es que la verdad es que vea que estamos... y a su vez la implementación de la No, alta tampoco. refrigeración No, ¿sí? presente en el horno
ayudó a tener una mayor cobertura de transferencia de calor, resultando en su mayoría de forma uniforme. Asimismo, la geometría usada corroboró que habría una menor probabilidad de quemado más por un lado que por otro, en cuanto a los bordes, y así se garantizaba una cocción uniforme y precisa en cuanto a su resultado de crocancia. De igual forma, sucedió con el grosor y tamaño de la masa escogida, ya que mientras más delgada y grande fuera, su término de cocción resultó ser más exitoso. Finalmente, en cuanto a los requerimientos generales importantes por parte del consumidor, se encontró que la crocancia en los bordes era importante a la hora de comerse una pizza y asimismo la humedad o jugosidad precisa en el medio de ella. Dicha característica se pudo garantizar y comprobar por medio del prototipo de cocción diseñado con base No, en esa no las está. propiedades No. y condiciones del No, horno dame la establecidas. 15. Y es que la vena es que vea que está mucho más bajita. No, tampoco. No, 15. Sí,